Bueno, vamos con capítulo 12, hipertensión pulmonar. Espera, listo. Hipertensión pulmonar. Es importante que es una elevación de la presión de la arteria pulmonar a más de 25. Importante. ¿Cómo se divide? En grupos. El primero es un 1, 3, 4, 5 y el otro es 2. ¿Cuál es el que tiene hipertensión pulmonar precapilar? El grupo 1, 3, 4, 5. ¿Cuál tiene el poscapilar? Pues el último 2. ¿Cómo se diferencian estos dos grupos? Precapilar tiene enclavamiento capilar pulmonar, es normal, y en la poscapilar no es normal, está el enclavamiento alterado, o sea, está elevado. ¿Cuál es la clasificación? Grupo 1, hipertensión, hipertensión pulmonar, enfermedad veno-occlusiva y hemangiomatosis capilar pulmonar. En el grupo 2, secundario a una cardiopatía izquierda. En el grupo 3, secundaria a enfermedades pulmonares e hipoxemia. En el grupo 4 es tromboembólica. Y en el grupo 5, hipertensión pulmonar por mecanismo poco claro, o sea, no sabe. Fisiopatología. ¿Por qué se produce el aumento de la resistencia vascular pulmonar? Porque hay una vasoconstricción, porque hay un remodelado de pared vascular o hay una trombosis. ¿Qué pasa cuando la enfermedad progresa? Las resistencias pulmonares se hacen fijas y las arterias dejan de responder a los vasodilatadores. En la clínica, ¿cuál es el síntoma más común? Disnea. Síntomas más frecuentes gracias a deterioro del gasto cardíaco. Si tienes deterioro del gasto cardíaco, vas a empezar con fatiga y debilidad. ¿Qué tipo de dolor es muy frecuente? Es el dolor torácico subesternal y se asocia con la insuficiencia coronaria por el aumento de necesidades del ventrículo derecho y con hipoxemia, o sea, un preinfarto prácticamente. ¿Por qué hay síncope? Porque hay disminución del gasto cardíaco. ¿Qué encontramos en la RX de tórax? Es muy importante esto: protusión de la arteria pulmonar principal, aumento de la rama descendente de la arteria pulmonar derecha, oligoemia periférica y cardiomegalia. Que sugiero que busquen una RX y creo que hay una cosa de muesca, un signo de muesca o de 3 o algo así. ¿Cómo se aprecian las líneas B de Berkeley, de Carlin? Cuando es veno oclusiva, que esto también busquen lo que es las líneas B de Carlin. ¿Qué tipo de patrón es respiratorio manejar? Restrictivo leve. ¿Cómo está la difusión en un grado leve o moderado? Disminuye. ¿Cómo está la PaO2? Disminuye. ¿Cómo está la PCO2? Puede ser baja. ¿Qué muestra esto? Es importante. En el electrocardiograma en fases avanzadas, hipertrofia de ventrículo y aurícula derechos. ¿Cómo estimamos la hipertensión pulmonar y descartamos causas secundarias y evidenciamos sobrecarga ventricular derecha con abombamiento del tabique hacia el ventrículo izquierdo con ecocardiografía? ¿Cómo sale la gamografía de perfusión? Normal. ¿Cómo sale la gamografía en tromboembolia pulmonar? Alterada. ¿Para qué usas el estudio hemodinámico con cateterismo cardíaco? Esto de estudio hemodinámico parece que se hace con el catéter de Schwann-Ganz, algo así, pero pues búsquenlo igual. Es para descartar causas secundarias y demostrar el aumento en la presión de la arteria pulmonar y de la aurícula derecha. Porque pues ya saben que la arteria pulmonar va conectada con la aurícula derecha. Y disminución de gasto cardíaco. ¿Cómo se hace un test de vasoreactividad con sustancia vasodilatadora? ¿Cuáles son los vasodilatadores comúnmente empleados? Epoprostenol, adenosina, óxido nítrico y neral. Generalmente usan óxido nítrico. Criterios para demostrar una prueba positiva al test de vasoreactividad. Tus criterios son disminución de la presión arterial pulmonar media 10 milímetros de mercurio con presión final de menos de 40 sin disminución de gasto cardíaco. ¿Cómo es la presión de enclavamiento capilar pulmonar? Es normal. También es normal en la enfermedad veno-occlusiva. ¿Para qué se hace el cateterismo cardíaco? Se hace cuando la presión de enclavamiento está elevada para descartar enfermedades de corazón izquierdo. ¿A qué grupo pertenece el anterior? Al grupo 2, o sea, poscapilar. ¿Requiere biopsia? No. Tratamiento. ¿A qué responde la hipertensión pulmonar? A alfa bloqueantes de los canales de calcio. ¿Cómo es la supervivencia? De 5 años del 95%. ¿Por qué suele ser la muerte? Porque hay un fallo progresivo cardíaco derecho o muerte súbita. ¿Qué pasa si en el test de vasoreactividad sale positivo? Pues le das calcio antagonistas. ¿Qué pasa si sale negativo? Pues a lo mejor es KC2, 3, 4. ¿Qué le das a la KC2? Bocetan o sildenafilo.
¿Qué le das a la clase 3? Lo mismo que la 2 más teprostinil y loprostrol y epoprostrol y eso casi nunca lo veo. ¿Qué le das a la 4? Epoprostenol y B, tampoco lo he visto. Bueno, los calcioantagonistas. ¿Cuándo se usan calcioantagonistas a largo plazo? Cuando el estudio hemodinámico inicial se obtiene una respuesta positiva a los vasodilatadores de acción corta. Menciona potentes vasodilatadores de acción corta, adenosina, prostaciclina intravenosa y óxido nítrico inhalado. Esto es importante. Fármacos más empleados a largo plazo, nifedipino y diltiazem. ¿Quiénes tienen mejor pronóstico? Se dice que 50% de los pacientes con prueba positiva en vasoreactividad mejoran o se estabilizan a largo plazo. O sea, quiere decir vasoreactividad que sí responden a lo que le estás dando, por eso es de buen pronóstico. Análogos de prostaglandina. Menciona un análogo de prostaciclina, epoprostenol. ¿Cómo se administra? En una infusión endovenosa continua en los pacientes con test de reactividad negativo, clase 3 y 4, y en los que fueron positivos. Efectos adversos de esta onda, diarrea, sofocos, dolor facial. Menciona en, ¿cómo se llama? En análogo de prostaciclina vía subcutánea, en una de vía subcutánea, teprostina y presión me pregunta. Análogo de prostaciclina vía inhalada, ilioprost. Menciona análogo de prostaciclina vía oral, veraprost, tampoco lo he visto. Antagonista de receptores de endotelina, potente vasoconstrictor endógeno que estimula la proliferación de células musculares lisas de la pared vascular, endotelina 2. Las células anteriores, o sea, endotelina 2, en que están involucradas en la patogenia de la hipertensión pulmonar. ¿Qué es el bocetan? Es un antagonista de receptores de endotelina en pacientes con hipertensión pulmonar en clase funcional 2 o 3, con prueba negativa vasodilatador que se deterioran con el tratamiento crónico de calcio antagonista. ¿Qué es el sildenafilo? Importante. Es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa, importante. ¿Qué es la fosfodiesterasa 5? Es la enzima responsable de degradar el GMPC. ¿Para qué es el GMPC? Para que el óxido nítrico ejerza su acción vasodilatadora. ¿Para qué se utiliza el sildenafilo? Para el tratamiento de hipertensión pulmonar idiopática en pacientes con test negativo correspondiente a funcional 2 o 3. Sildenafilo creo que también se usa para eso creo que para erección y para hipertrofia prostática benigna. Ahí chequen. Pero no me hagan mucho caso. Ok, anticoagulantes. ¿En qué ayudan? Aumentan la supervivencia. ¿Por qué? Porque previenen las trombosis in situ por el lentecimiento circulatorio. Lo que pasa aquí es que ahí prácticamente choca con la presión de la circulación sistémica, entonces si dejas sangre ahí coagulada, pues se forma un trombo, ¿verdad? Bueno, trombosis. Cuando se recomienda siempre, esto es importante en todos los pacientes, siempre se van a anticoagular. Cuando se indica un trasplante pulmonar en pacientes que no responden al tratamiento intensivo con vasodilatadores y prostaciclina y que siguen con insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué otras medidas se deben de llevar a cabo? No se debe realizar actividades de esfuerzo. ¿Por qué? Porque pueden aumentar la presión arterial pulmonar. ¿Cómo les ven el embarazo? Muy mal. Y no ayudan los anticonceptivos los anticonceptivos orales, lo exacerban. ¿Cuándo se usa diurético? En ascitis y edemas. ¿La digoxina se usa? No ha demostrado ningún efecto beneficioso. ¿Para qué sirve el oxígeno y en quién? Para mejorar la clínica del paciente con hipoxemia. También chequen la diferencia entre hipoxemia e hipoxia. Son cosas creo que muy diferentes. Hipoxemia e hipoxia. Parece que es hipoxemia bajo oxígeno en la sangre e hipoxia es como la malutilización del oxígeno. Por ahí chequenlo la diferencia. ¿Qué se usa para enfermedad veno-oclusiva con angiomatosis capilar pulmonar? Nada. Hipertensión pulmonar crónica. ¿En quienes se da? En los pacientes que tras una automebolia pulmonar aguda, la fibrinólisis fracasa en restaurar por completo el flujo sanguíneo. ¿Qué enfermedad hematológica tienen los de hipertensión pulmonar crónica? Alguna trombofilia como anticoagulante lúpico, factor 5 de Leiden. ¿Cómo es la clínica? Como la hipertensión pulmonar, arterial pulmonar y hepática. ¿Cómo es el diagnóstico? Gamografía pulmonar, esto es importante, de perfusión, nada más hasta que el diagnóstico se hace como gamografía, es lo más importante. Pulmonar de perfusión, defectos de perfusión secundarios sugestivos de TEP o defectos de represión de angiografía TAC.
No, es que ya no me acuerdo si es, no, miento, es angiografía. Hay que checar bien si cuál es mira, ya no, aquí lo tengo. ¿Cuál es el diagnóstico de certeza? Arteriografía pulmonar. De todos modos, chequen cuál es el que se usa de diagnóstico de elección para hipertensión pulmonar. A mí me parece que es la angiografía. Pero bueno, ¿cuál es el tratamiento de elección? Esto es importante, tromboanderectomía en pacientes con trombos accesibles, o sea, en vasos centrales. Los que esto es importante también, no son candidatos a tromboendarterectomía, tienen que ser anticoagulados de por vida. ¿Se usa fibrinólisis? No, no es eficaz y tiene complicaciones. Ok, vamos por capítulo 15, síndrome de la apnea del sueño. Obviamente tienen que buscar la RXD, hipertensión pulmonar y ver los signos. Hay varios. Bueno, ¿qué es la apnea? Cese de respiración por 10 segundos. ¿Cuál es la más frecuente? La obstructiva. ¿Cuál es la obstructiva? Por una oclusión de vía aérea superior a través de la orofaringe. En la obstructiva, ¿cómo se encuentra la parte toracoabdominal? Existen movimientos en la apnea, a lo que se llama esfuerzo muscular respiratorio. ¿Cómo es en la apnea central? El flujo aéreo cesa por ausencia de impulso ventilatorio central y no hay movimientos toracoabdominales durante la apnea. ¿Cómo es la apnea mixta? Episodios centrales seguidos de un componente obstructivo. Cese del flujo y cese de movimientos toracoabdominales es característica de la apnea central. Aquí hay algo importante que alguna vez no me acuerdo si vino en examen o no sé, pero de preferencia búsquenlo. Te ponían algo así como, el punto es que contestabas si tú sabías cómo es cuál es la apnea primaria y secundaria. Y no me acuerdo si hay tercera, pero me parece que sí. Pero tú sabiendo cuál es la apnea primaria y cuál es la secundaria, contestabas ese caso. Bueno, apnea obstructiva del sueño. ¿Qué es? Es una enfermedad secundaria, episodios repetitivos de la obstrucción de la vía aérea superior en el sueño. ¿Por qué se da el colapso? Cuando la presión faríngea, esto no es muy importante, subatmosférica generada en inspiración excede a la fuerza generada por los músculos dilatadores y abductores de la vía aérea superior. ¿Quiénes contribuyen al colapso? La macroglosia, o sea, que la lengua está toda así, hipertrofia amigdalar, obesidad, disminución de tono muscular. ¿Cuál es el suceso definitivo? Movimiento posterior de la lengua y el paladar en la posición con la pared posterior, eso tampoco es importante. ¿Qué se produce durante la apnea? Aumento de los movimientos toracoabdominales, microdespertar arousal. Son los pacientes que roncan prácticamente y que se quedan y ya no pueden respirar por 5 segundos y ya de ahí empiezan a roncar. ¿Qué parte del sueño está fragmentada? Disminución de las fases 3 y 4, sueño profundo o sueño de onda lenta y el sueño REM. ¿A quienes afecta? A varones de edad media, obesos, mujeres posmenopáusicas, niños con hipertrofia de amígdalas y adenoides. Síntoma más común: somnolencia diurna, deterioro intelectual y pérdida de la memoria. Generalmente te ponen un caso de un paciente que se duerme y que cuando amanece le duele mucho la cabeza y que parece que no ha dormido nada, que siente que no durmió absolutamente nada. Eso probablemente sea apnea del sueño, pero así es el caso. ¿Por qué da cefalea matutina? Bueno, eso ya lo dije. Cefalea matutina por la hipercapnia nocturna. No usa demasiado CO2 porque dejan respirar, no sacan el CO2, entonces hay hipercapnia. ¿Qué arritmia es frecuente? La bradicardia moderada de 30 y 50 latidos por minuto y elevación temporal de la tensión arterial. ¿Qué se produce durante los episodios de apnea? Vasoconstricción pulmonar aguda, presión arterial pulmonar en el 10 normal. Cuando hay hipertensión pulmonar, requiere la presencia de hipoxemia, hipercapnia durante el sueño y desaturaciones graves. Pero eso no lo preguntan y no se da. ¿Por qué hay debilidad de impulso respiratorio? Por factores genéticos, hipoxemia crónica, fragmentación crónica del sueño. Diagnóstico: método definitivo para confirmar el SAUS, polisomnografía. Esto es importante también. ¿Qué más? Ok. Apnea se define como ausencia de flujo aéreo al menos de 10 segundos de duración. Importante. Hipopnea se define como reducción significativa del flujo aéreo de menos de 10 segundos. ¿Qué es el ERAM? Es el esfuerzo respiratorio asociado a microdespertar. Características de ERAM: aumento de trabajo respiratorio, no hay apnea, no hay hipopnea, se acompaña de un microdespertar nada más. ¿Cómo se diagnostica por la polisomnografía? Cuando el índice de alteraciones respiratorias es de más de 5 alteraciones en la polisomnografía, es apnea.
la apnea del sueño. Tratamiento, pues medidas generales que hay que seguir: mejorar la respiración nasal. Eso disminuye la presión subatmosférica inspiratoria, reducción de peso, porque se aumenta el calibre de vía aérea, evitar el alcohol y medicamentos como sedantes. CPAP, eso es lo ideal. ¿Qué hace el CPAP? Genera una presión positiva continua en la vía aérea superior, impidiendo su colapso. Cuando se indica cuando tienes un IAR de más de 15 o más hipersomnolencia. ¿Qué otros existen? Reposicionamiento mandibular como en el ATLS, y no hay tratamiento farmacológico, todo es posicional. Tratamiento quirúrgico, puede ser bariátrica para los obesos, o en quien funciona la amigdalectomía, pues en niños. En adultos no funciona. Traqueotomía para quién es curativa en todos los casos. Eso no sé ni por qué. Pero en sí, lo que siempre te van a poner como tratamiento, lo mejor es el CPAP y las medidas como de poner la almohada bien y ¿qué más? Bajar de peso y todo eso. Pero generalmente CPAP. Ok, estotomía maxilomandibular. ¿Para qué es? Ese adelantamiento mandibular es eficaz en retrognatia. Considerados en pacientes jóvenes y delgados, pero ahora nunca se usa. Apnea central del sueño. Se da por estímulo central dirigido a los músculos de la respiración. Patogenia de la apnea central. Defecto en el sistema del control metabólico de los músculos respiratorios y fluctuación transitoria e inestabilidad del músculo respiratorio. ¿Qué incluye el defecto del sistema de control metabólico de los músculos respiratorios? Síndromes de hipoventilación alveolar primario, secundario y debilidad, que se produce en el defecto del sistema de control, hipoventilación alveolar crónica en algún grado e hipercapnia durante el día, pero más en el sueño. ¿Cuál es la apnea central más frecuente? Fluctuación transitoria e inestabilidad del impulso respiratorio. ¿Cómo se manifiesta? Con respiración periódica, regular, creciente y decreciente. ¿Cómo se llama si durante el periodo decreciente se incluye un periodo corto de apnea central completa? Respiración de Cheyne-Stokes. Aquí recomiendo que busquen los tipos de respiración, eso de tipo de Kussmaul, Cheyne-Stokes, ahí nada más pongan tipos de respiración, Cheyne-Stokes, Kussmaul, se escribe así, Kussmaul me parece, de eso también viene. Ok, cada vez que les diga como algo así, pues paren el video y búsquenlo y anótenlo por ahí. Bueno, ¿qué pasa si el origen es el defecto del sistema de control metabólico neuromuscular? Tiene características de hipoventilación alveolar crónica. ¿Cuáles son las características de hipoventilación alveolar crónica? Retención de CO2, hipoxemia, poliglobulia, hipertensión pulmonar, cefalea, hipersomnia diurna. ¿Cómo se diagnostica? Con la polisomnografía, medición de PaCO2. Si es elevada y crece en el sueño es por metabólico, y si es normal o baja es por fluctuación del impulso. Tratamiento, pues con oxígeno. ¿Para qué sirve? Alivia la depresión hipóxica. Estimulante respiratorio que mejora la función, medroxiprogesterona, pero eso no se usa. Que se emplea en el manejo de los pacientes con apnea central por inestabilidad de impulso no hipercápnica. Oxígeno, acetosalamida, CPAP. Nunca he visto esto, solo CPAP. ¿Qué hace el CPAP? Aumenta la PaCO2 por encima del umbral apneico debido al sobreesfuerzo mecánico. Y bueno, vamos ya.